Bien, nada, buenos días. Hoy vamos a trabajar con la parte de dinámica de fluido. Esta parte incluye lo que es el flujo y la ecuación de continuidad y sobre el experimento de Torricelli. Un experimento con relación a dinámica de fluido. Entonces voy a comenzar presentando el material. Bien, entonces, como ustedes saben, en la parte de estática de fluido, nosotros trabajamos que eran los fluidos cuando estaban sin movimiento o en un envase fijo, ¿verdad? Recuerden que esto incluye tanto lo que es líquido como gaseoso. Pero ahora en dinámica de fluido vamos a trabajar con fluidos que son que tienen velocidad, o sea, que se están moviendo. Entonces, primero, hablar de lo que es un flujo ideal. Un flujo ideal es un flujo que tiene la siguiente característica. Primero, que es incomprensible. Incomprensible significa que la densidad no cambia, o sea, si es agua, se va a mantener como agua. Si es aceite, se va a mantener como aceite. Si es oxígeno, se va a mantener como oxígeno. Lo otro es que la viscosidad del fluido no va a influir con él. O sea, bueno, no, mejor lo explico de otra forma. Lo otro es que el fluido se mueve por láminas. O sea, esto es un tubo, ¿verdad? Esto es una sección transversal, es el área. Y por aquí, por este tubo, el fluido se va moviendo así, derechito. Puede ser aire, como puede ser un líquido. Entonces, esas líneas que ustedes ven ahí no se van a unir, se van a mantener así. Eso es lo que se llama láminas del fluido, donde estas láminas se van a mantener así. Entonces, esto es un fluido ideal. Ahora, la viscosidad hace que esas láminas choquen. Entonces, por eso es que el fluido tiene que ser lo menos viscoso posible para que sea un fluido ideal. Y lo otro es que la trayectoria tiene un volumen y tiene una velocidad del fluido. Eso es lo otro. Eso es para que sea un fluido ideal. Ok, entonces, cuando nosotros tenemos un envase como este, donde aquí hay un área transversal grande y aquí un área pequeña, el fluido cuando se mueve por lámina, cuando baja aquí, aquí se mueve también por lámina, porque es un fluido ideal. Lo que ocurre es que aquí las láminas van a ser más pequeñas. Aquí las láminas son más anchas y aquí van a ser más angostas. Entonces, esto va a influir en la presión. Y aquí la presión va a depender de lo que, bueno, no de la presión directamente. Esto va a depender de la velocidad con que lleva el fluido. Aquí va a tener una velocidad 1 y aquí va a tener una velocidad 2. Entonces, como aquí el área es más grande que aquí, estas dos velocidades también van a cambiar. Y a ese movimiento del fluido, cuando se está moviendo aquí por lámina, a eso es lo que nosotros llamamos caudal. Le voy a llamar una C. El caudal en un fluido es multiplicar el área transversal por donde se mueve el fluido por la velocidad que lleva ese fluido. Eso es el caudal. Y este caudal va a depender de esa área y esa velocidad. O sea, si yo tengo un río, si yo estoy en un río, ustedes se van a dar cuenta que el caudal o el movimiento del agua
en la parte angosta es mayor que en la parte ancha. O sea, en esta parte que es angosta, el área es menor. Área 1 es menor. Y aquí el área es mayor. Entonces, ese caudal en la parte angosta va a ser, la velocidad va a ser mayor que este que está aquí. Y eso lo podemos ver en los ríos. En el río, si hay una parte angosta y una parte ancha, la parte angosta, la velocidad del agua es, la corriente del agua es mayor. Entonces, esa corriente es lo que nosotros llamamos caudal. Ahora, si el caudal se mantiene constante aquí y aquí, o sea, el caudal se mantiene aquí y aquí constante, eso es porque lo que compensa uno compensa la otra. O sea, el área en uno, que es mayor al área que es menor que el área 2, entonces la velocidad 1 va a ser mayor que la velocidad 2. Entonces ahí se compensa el caudal que hay en el río. Y ahí es que nosotros podemos hablar de la ecuación de la continuidad. La ecuación de continuidad lo que me dice es que cuando el caudal en el primer tramo es igual al caudal en el segundo tramo, ¿verdad? Entonces yo tengo que el área 1 por la velocidad 1 va a ser igual al área 2 por la velocidad 2. Entonces a esto nosotros le llamamos ecuación de continuidad. Que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Vamos a utilizar para hacer ejercicios, ¿verdad? Generalmente esto del caudal en tubos, en el río y esas cosas. Así que esa es la parte. También hay otra cosa que hay que hablar de esto, es que el flujo puede ser de dos formas. Puede ser laminar, como yo solo mencioné aquí, ¿verdad? Esas flechitas que yo pongo ahí. El flujo se va moviendo por lámina. O sea, esas flechitas que están ahí van derechitas. Luego que llegan aquí, siguen derecho otra vez. Pero también puede ser un flujo turbulento. El turbulento es cuando hace remolinos. O sea, más o menos así. Remolinos. Pero si yo tomo una línea y hago así, miren, la hago así, se van a dar cuenta que si paso otra, no se van a juntar. Entonces pasaría como aquí, donde las flechitas no se juntan. Entonces este flujo que es turbulento también es un flujo ideal, porque esas líneas que están ahí representan, lo que pasa es que aquí son curvas, representan las mismas láminas pero en curvas. Entonces esto también, el caudal puede ser así. El caudal puede ser así. Ok. Entonces, la otra parte que tengo que explicarles sobre esto, sobre el teorema de Torricelli. Esto es para el flujo, para la dinámica. Porque Torricelli parte de un espacio donde el agua está detenida. Luego lo que hace es que hace un orificio aquí, el agua sale y ahí el agua, ¿qué hace? Se va moviendo. Entonces, esto es un teorema de Torricelli que dice lo siguiente. Miren, en un envase yo tengo líquido. Bueno, también funciona para el gas. Oyeron, para el gas también funciona. Entonces, en el envase, cuando uno hace este, este orificio en el envase, entonces ocurre un caudal. El caudal, recuerden que es el movimiento del agua. Ese caudal ocurre aquí adentro como área transversal 1. El área transversal viene siendo todo esto que viene siendo el área grande, ¿verdad? Por la velocidad que lleva por aquí, ¿verdad? Eso es el caudal 1. Luego, cuando sale por aquí, yo tengo un área 2,
más pequeña que esta. Y aquí tengo una velocidad 2. Entonces, esto viene siendo un segundo caudal. O sea, yo tengo un caudal dentro del envase y un segundo caudal fuera del envase. Entonces, este caudal, el agua sale así. Y esto va a depender directamente de alguna cosa. Primero, si el envase está tapado, no, primero con el envase destapado. Si el envase está destapado, entonces la presión que hay aquí arriba es igual a la presión que hay aquí abajo. O sea, la presión atmosférica aquí arriba es igual a la presión que hay aquí abajo. Entonces, el agua o el líquido que está aquí va a salir con la misma presión que está aquí arriba. Recuerden que la presión atmosférica lo que hace es que empuje el agua para abajo. Entonces, eso significa que cuando ustedes tienen un envase destapado y le hacen un hoyito, siempre va a salir el líquido de ahí. Siempre va a salir. Siempre. ¿Por qué? Porque la presión aquí arriba es igual a la presión aquí abajo. Entonces, esto es lo que modela la velocidad con que sale ese líquido, esa agua. Y solamente va a depender de la gravedad y la altura. Mientras más abajo está el hoyito, más velocidad va a tener. ¿Por qué? Porque aquí arriba hay más agua y el agua va empujando la otra, las partículas del agua van empujando las otras partículas y van a salir con mayor velocidad. Significa que si ustedes tienen un envase, yo ahora no tengo uno, vamos a suponer que ustedes tengan un envase, si ustedes hacen el hoyito más para arriba, el agua va a salir con menos presión. Bueno, con menos presión, no, con menos caudal, o sea, va a salir menos. Si lo hacen más abajo, entonces el agua va a salir con mayor caudal, mayor caudal. Sería eso así. Ahora, si tenemos el envase tapado, como aquí, la presión que hay aquí adentro va a ser diferente a la presión de aquí afuera. Diferente. Y esto lo modela esta ecuación. Esta partecita de aquí, de aquí, me ayuda a saber lo siguiente. Miren. Si yo tengo esta presión mayor a la presión que está afuera, esta velocidad va a ser una velocidad que crece. ¿Por qué? Porque miren lo que ocurre. Si esto es mayor que esto aquí va a ser positivo. Esto va a ser positivo. Entonces, si esto es positivo, ¿qué significa? Que la velocidad va a tener un número más grande aquí y la velocidad va a ser mayor. Un ejemplo muy claro, una jeringuilla. ¿Qué ocurre con las jeringuillas? La jeringuilla aquí está tapado completamente. Cuando ustedes tienen líquido aquí en la jeringuilla, ustedes lo que hacen es que le hacen una fuerza aquí. Y esto crea una presión aquí. Esa presión, mientras más grande, mayor es el flujo en la jeringuilla. ¿Vieron? Entonces, si esta presión es mayor que esta, eso significa que esa velocidad también va a ser mayor. O sea, va a crecer según esta formulita. ¿Vieron? Ahora, si es al revés, si esta presión, la que está afuera, es mayor a la que está dentro, entonces esto va a ser negativo. Negativo. Y eso significa que aquí se va a restar. O sea, la velocidad va a ser menos. Y va a llegar un punto que cuando esta presión es mucho mayor a esta,
entonces por aquí no va a salir agua. No va a salir agua. ¿Cómo? O cuando esto que está aquí es igual a esto. Entonces cuando yo lo reste, ¿qué va a dar? 0. Entonces por eso es que cuando el envase está tapado y usted le hace un hoyito, si no sale agua, eso significa que la presión que hay afuera del envase es mayor a la presión que está dentro del envase. Ahora, cuando sale el agua, eso significa que la presión que está dentro del envase es mayor a la presión que está afuera. Si yo tengo mi jeringa y no la presiono, eso es porque la presión que está dentro de la jeringa es menor a la presión que está fuera de la jeringa. Por eso es que cuando yo presiono, entonces la presión que está dentro es mayor que la presión que está fuera. Y por eso sale el líquido. Entonces, esto es el experimento de Torricelli, que es un teorema que habla del caudal dentro del envase y el caudal fuera del envase. Esas son las fórmulas que modelan ese caudal. Entonces, ahí tenemos que ya para la próxima clase lo que vamos a hacer es, bueno, no, en la próxima clase vamos a ver lo que es el teorema de Bernoulli. Con Bernoulli vamos a ver lo que es tanto el caudal, pero vamos a verlo en tubos, en tubos que van cambiando de área. Ahí vamos a ver el teorema de Bernoulli. Pero después de eso es que vamos a ver los ejercicios. Y en los ejercicios vamos a ver si vemos algún ejercicio, ¿verdad? Con el teorema de Torricelli, este teorema sobre el asunto del caudal fuera y dentro del envase. A ver, pregunta con esto. Vamos a ver si hay alguna pregunta. A ver, pregunta. A ver, pregunta. Ok, si no hay ninguna pregunta, no hay problema.